Muy buenos días. En el vídeo de hoy quisiera poner en el aire cierta reflexión acerca de la comprensión que tiene un empresario de su cartera de clientes. Vamos a analizar rápidamente cómo poder distinguirlos o qué diferencias deberían ser apreciadas a la hora de considerar la cartera que compone el fondo de comercio de una empresa, ya que hay diferencias que deben ser consideradas para poder actuar en consecuencia. Cuando entramos a trabajar con un cliente y empezamos los primeros pasos, digamos, del servicio que se le va a dar, pues empezamos intentando analizar la cartera que tienen. Todas las empresas tienen una capacidad de generar listados de información, sobre todo a partir del registro contable de todos los clientes que tienen. Y si la empresa no es una empresa startup, no es una empresa novel, pues va a tener una cantidad bestial de referencias, miles. Pero cuando analizamos, bueno, pero estos son clientes, sí, todos son clientes. Y es la creencia más habitual que tenemos por parte del empresario. Efectivamente son todos, llamemos cuentas, concepto un poco más general, pero clientes habrá de todo. Entonces conviene distinguir mucho lo que es un cliente frío, lo que es un ex cliente o cliente perdido y lo que es un posible cliente. No debemos meter en el mismo saco a todas esas referencias, como digo, porque no todas tienen el mismo valor para la empresa ni todas requieren la misma actuación. Un cliente es un cliente que me está comprando. Depende de mi negocio, de mi actividad, pues va a haber cierta periodicidad, cierta recencia a la hora de que un cliente consuma mi producto o servicio con más o menos frecuencia. No tiene nada que ver un negocio que provea un determinado artículo de consumo y tenga que estar constantemente haciendo reposiciones. Estas compras son compras de reposición, a una empresa que da un servicio muy especializado y no siempre nuestros clientes van a necesitar tirar de él. Puede ser, por ejemplo, un servicio profesional, un desarrollo tecnológico o cualquier cosa así. Tenemos que considerar cuál es la frecuencia normal en la cual un cliente repita y cerrar una frontera, un paréntesis, en donde esa frecuencia normal es la que nos haga considerar que si un cliente, la vida, la existencia, la interacción comercial con un cliente está dentro de ese paréntesis, es un cliente activo. Pero en el momento que sabemos, por nuestra experiencia y conocimiento de nuestro negocio, que el cliente ya se está alejando fuera de ese paréntesis, ya está yéndose demasiado el histórico al recuerdo de cuándo es la última vez que nos compró, pues este cliente, depende de lo cerca o lejos que esté de la normalidad, puede llegar a ser un cliente frío, es un cliente que ya se ha salido del periodo normal en el cual debería habernos vuelto a comprar, puede estar incluso en una fase de enfriamiento, o sea que aún no está frío, pero se podría detectar el enfriamiento, pero sin duda va a terminar a ser un cliente frío. Aún sigue siendo cliente de la casa, pero realmente en cuanto a su actividad de compra es cada vez más histórica y por tanto debemos considerar que es un cliente frío. Conforme ya nos alejemos más, debemos, ya digo, es muy personal de la empresa establecer cuáles son las fronteras temporales. Debemos entender que el cliente puede llegar a ser un cliente perdido o un ex cliente. Cliente perdido ya es un cliente que dista demasiado la última vez que nos compró y por tanto podemos entender que o no ha tenido ninguna necesidad de volver a comprar, depende del negocio, ¿no? O simplemente nos ha compartido con otros proveedores y ha terminado declinándose por alguno de estos, sustituyéndonos. El análisis de nuestra cartera comercial debe distinguir perfectamente, al margen de la clasificación ABC, que eso trataremos en otro vídeo,
de cuánta masa de cuentas tengo correspondiente a estatus de cliente, cuánta masa de cuentas tengo a estatus de cliente frío, y si somos muy precisos en enfriamiento, y cuánta masa de referencias o cuentas tenemos en estatus de ex cliente o cliente perdido. Porque dependiendo de esta clasificación debemos acometer, antes de tener estrategias comerciales expansionistas o de conquista de nuevos mercados, tenemos que intentar atacar nuestra propia cartera, porque como ya es un clásico y es conocido, siempre cuesta mucho menos volver a vender a un cliente que ha sido cliente, que ya nos conoce y hay una relación, ya sabe, a no ser que haya habido cualquier problema, cómo somos, cómo nos comportamos, la calidad de lo que damos. Es mucho más fácil, cuesta muchísimo menos en relación el esfuerzo comercial que conlleva pues, la generación de una oportunidad, que irse al mercado a clientes prospectos en donde hay que empezar desde cero. Obviamente esta estrategia de conquista es una estrategia que debemos considerar y muy seriamente en nuestra planificación comercial, pero la reflexión que hago en este mini vídeo es que antes de conquistar nuevos territorios, virtualmente hablando, quien dice territorios, clientes dentro de nuestra misma zona, pero nuevas referencias, nuevos prospectos, hay que consolidar el territorio que ya tenemos. Hay que exprimir que nuestra cartera de clientes funcione, porque de nada sirve tener 8.000 cuentas, bien entendidas como cuentas, en el registro del RP o de la contabilidad que el cliente tenga, que es muy normal, 7, 5, 8.000, cuando realmente lo normal, la cifra de negocio del ejercicio pasado, pues ha salido de un conjunto de compras de 140. 8.000, 140, hay una gran diferencia. Entre esos dos polos hay mucho que trabajar, mucho que analizar, mucho que exprimir. Esto es objeto de un trabajo de reflexión y de táctica, digamos, de aprovechamiento de la cartera y, por tanto, de una estrategia de consolidación del territorio comercial que ya tenemos trabajado. Espero que os haya parecido interesante la reflexión de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.